Síntesis de potencias, parte 1. Lo primero que tenemos que recordar, chiquillos, es la definición de potencia, y siempre las definiciones son lo más importante. Una potencia es algo que se escribe de esta forma, como a elevado a n, donde el numerito grande se le conoce como base y el número chiquitito que está arriba a la derecha se conoce como exponente. ¿Y qué significa a elevado a n? Significa que la base se multiplica por sí misma. ¿Cuántas veces? N veces, que es lo que nos indica el exponente. Eso es lo que nos indica una potencia, ¿sí? Es una multiplicación repetida de un mismo número. A por A, por A, por A, por A, por A, N veces. Y eso lo resumimos escribiendo la potencia. Y si manejamos eso, ¿sí? La definición, podemos calcular potencias. 3 al cuadrado es 3 por 3. Menos 2 entre paréntesis al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2, que es menos 8. Y menos 2 entre paréntesis al cuadrado es menos 2 por menos 2, que es 4. ¿Sí? Acá recuerden, chiquillos, cuando tenemos numeritos negativos, mucho ojo si está o no está entre paréntesis. Si está entre paréntesis significa que la base, ¿sí?, incluye ese negativo, ¿sí? En este caso está encerrado entre paréntesis el menos 2, por lo tanto es menos 2 lo que se eleva al cuadrado. Menos 2 por menos 2. ¿Sí? Si no estuviese el paréntesis, ese menos está fuera de la potencia. Así que ojo con eso, recuérdenlo bien. Perfecto. Vamos con las propiedades. Potencias de igual base, igual numerito grande. ¿Sí? Si multiplicamos potencias de igual base, la base se mantiene, los exponentes se suman, y si dividimos potencias de igual base, la base se mantiene, los exponentes se restan. Ejemplos, acá tenemos 4 al cuadrado por 4 al cubo, mantenemos la base que es 4 y sumamos los exponentes, 2 más 3, 5. Si ahora dividimos dos potencias de igual base, la base se mantiene, los exponentes se restan y nos queda este resultado, ¿sí? Entonces, al multiplicar o dividir potencias de igual base, la base se mantiene. Si es multiplicación, los exponentes se suman. Si es división, los exponentes se restan. ¿Qué más? ¿Qué pasa ahora si las potencias tienen igual exponente? ¿Sí? Si multiplicamos potencias de igual exponente, el exponente ahora se mantiene, las bases se multiplican, y si es división, el exponente se mantiene, las bases se dividen. Como en los ejemplos que aparecen acá, donde tenemos igual exponente, se mantiene, las bases se multiplican, y acá también, igual exponente, el exponente se mantiene, las bases se dividen. Sigamos con propiedades. Potencia de potencia, ¿cierto? Cuando teníamos una potencia y todo eso elevado a otro exponente. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar los exponentes, como en este ejemplo. Exponente negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una fracción elevada a un exponente negativo? ¿Sí? Esa fracción se da vuelta, en vez de a partido en b, es b partido en a, y el exponente queda positivo. ¿Y qué pasa si tenemos un numerito a que no está escrito como fracción? ¿Sí? Recuerden, ¿sí?, que ese numerito se puede escribir como fracción partiéndolo por 1. Por lo tanto es lo mismo. Damos vuelta la base y el exponente queda positivo. Acá hay ejemplos. 2 elevado a menos 3. Este 2 lo podríamos haber escrito como 2 partido en 1, ¿cierto? 2 partido en 1. Por lo tanto es 1 partido en 2 elevado a 3. Exponentes singulares bien especiales. Numeritos elevados a 1 se mantiene el mismo número, y cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1, como en estos ejemplos. Esas son las propiedades fundamentales que debemos recordar. Ok, vamos con un ejercicio del DEMRE, modelo de admisión 2020. Y nos dice, si 2 elevado a
por 2 elevado a b por 2 elevado a c es igual a 256, nos pregunta cuál es el promedio entre a, b y c. Yo sé que todavía no vemos el concepto de promedio, pero yo sé también que ustedes conocen el concepto de promedio porque uno siempre saca el promedio en el colegio. Entonces, el promedio entre tres notas, acá el promedio entre A, B y C, ¿cómo se sacaría? Sería la suma de las tres notas dividido en 3. Ese es el promedio. ¿Sí? Ese es el promedio entre A, B y C. Entonces lo vamos a dejar ahí anotado porque lo vamos a utilizar. ¿Sí? O sea, de hecho lo necesitamos, lo tenemos que calcular. ¿Ya? Pero veamos. Entonces, ¿cuál es el dato que nos entregan? Nos dicen que 2 elevado a A por 2 elevado a B por 2 elevado a C es igual a 256. Y acá vamos a aplicar varias cosas. Lo primero, en el lado izquierdo tenemos multiplicación de potencias. Entonces, siempre que haya multiplicación de potencias, chiquillos, pregúntense, ¿tienen la misma base? ¿Tienen el mismo exponente? Y en este caso, tienen la misma base, 2, 2 y 2. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Nos dice que si tenemos multiplicación de potencias de igual base, se mantiene la base y los exponentes se suman. Así que es A más B más C. ¿Ya? Y acá hay algo ya bien especial. ¿Por qué? Porque aparece A más B más C. ¿Qué es lo que teníamos acá? ¿Sí? Entonces, ya algo familiar estamos viendo. ¿Sí? Porque necesitamos ese A más B más C para calcular el promedio. ¿Sí? Ok, pero todavía no sabemos cuánto es A más B más C. ¿Qué tenemos? 2 elevado a A más B más C es igual a 256. Entonces, ojo, 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 chiquillos. Si en un ejercicio tenemos una igualdad de una potencia con un número, ¿qué hay que hacer? Hay que intentar escribir ese número como una potencia de igual base. Eso es lo que hay que intentar. Entonces, tenemos una potencia igual a un número. ¿Qué tenemos que intentar? Tenemos que intentar escribir ese número, este de acá, como una potencia con la misma base que la que está acá. Eso es lo que tenemos que intentar. ¿Pero cómo? Entonces veamos. 256, ¿lo podremos escribir como 2 elevado a algo? Esa es la pregunta. ¿Ya? Lo de la izquierda lo vamos a dejar tal cual. Lo de la derecha vamos a ver si se puede. Entonces, vamos viendo y ahí, sin temor, paso a paso. Vamos viendo. 2 por 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256. 2 elevado a 8 es igual a 256. Potencias de base 2, las que les decía que había que manejar, chiquillos. Por lo tanto, nos queda que ya hicimos este truquito. 2 elevado a A más B más C es igual a 2 elevado a 8. Son dos potencias iguales. La base es la misma. Por lo tanto, los exponentes también
son los mismos. Y podemos decir que A más B más C es igual a 8. Maravilloso. Maravilloso. A más B más C es igual a 8. Y ahora, ¿qué era lo que nos pedía la pregunta? ¿Cuál es el promedio entre A, B y C? ¿Y cómo se obtiene el promedio? Como A más B más C dividido en 3. Por lo tanto, acá podemos obtener y decir que el promedio, lo voy a poner en rojo, el promedio A más B más C dividido en 3 es igual a 8 partido en 3. ¿Por qué? Porque A más B más C es 8. Es lo que obtuvimos acá. Por lo tanto, el promedio es 8 partido en 3. ¡Voilà! Acá está, chiquillos. Maravilloso. ¿Sí? Entonces, complejo, sí, tiene complejidades, pero veamos qué fue lo que hicimos. Primero, multiplicación de potencias de igual base, lo que acabábamos de ver en láminas anteriores, ¿cierto? Se mantiene la base, se suman los exponentes. ¿Sí? ¿Qué más teníamos que saber? ¿Cómo calcular el promedio entre A, B y C? Que es algo que sabemos del colegio. Sumamos las tres notas, dividimos por 3. Y acá venía el truquito, que es el que anotamos acá a la derecha. Cuando tenemos que una potencia es igual a un número, ese número tienen que escribirlo como potencia de la misma base. ¿Sí? Generalmente los ejercicios están hechos para que esto funcione. Y en este caso, 256 es 2 elevado a algo, elevado a ¿cuánto? Elevado a 8. Y de ahí, por un tubo.